valiente que no teme a lo que siente. ¿Mi Salvador? Cuídate de Bernardo del Castillo. A ver. ¿A quién llamas mi Salvador? Es que eso fue lo que me dijeron. Soy tu Salvador, cuídate de Bernardo del Castillo. Sí, pero ¿quién era? ¿El hombre que te salvó en Colombia? ¿Ese era el tipo? Él sabe tu teléfono. Ajá, ahora el tipo sabe tu teléfono. ¿Él sabía que mi papá fue el que te envenenó? Willy, no sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. Solamente me dijo, soy tu Salvador y cuídate de Bernardo del Castillo. No sé nada más. Lo único que sé, mi amor, es que te amo. Es que te amo y quiero que me perdones, por favor. Sí. Claro que sí. Es por acá. Ahora que no está Jesús Matamoros, estos hombres me obedecen a mí. Tengo un ejército muy bien dispuesto. Lo felicito. Gracias. Utilízalos. Máteme ya. Porque no voy a hacer nada para que Clara vuelva a su lado. ¿Cómo me conmueve la forma en que se aman ustedes, eh? Porque es amor de verdad. Vas a sufrir. Vas a sufrir la misma cantidad de días que me dejaste sin Clara. Vas a arrepentirte de haberte metido conmigo, con mis cosas. ¿Ves? ¿Ves por qué la perdiste? No sabes tratar a las mujeres, Bernardo del Castillo. Clara no es una cosa. Ay, hombre, mujer, hembra, cosa, llámala como quieras. Era mía y así tenía que ser. Pobre jardinero. ¡Suéltenme! Ya, Fabiola, por Dios, basta. No es momento de enfrentamientos. Vamos a empezar en camino, por Dios. Es cierto. Además, esta niñita no está a mi altura para enfrentarse conmigo. No te preocupes. Que sí, chiquita y todo, te puedo arrancar todos los pelos que tienes en esa cabeza. No me da miedo. Todavía le falta tomar mucha sopa para que a mí se me mueva un pelo por una amenaza suya. Bueno, ya basta las dos, ¿quieren? Están en mi casa y con una orden mía los mato a todos, a ella y a su bebé. ¡Ey, ey, ey! ¡No se equivoque! Entonces explíquele quién es la niña bonita. Voy para afuera a hablar con los hombres sobre el Chucky. Tengo un mal presentimiento. Tranquila. No vamos a volver a Los Ángeles hasta que Camilo no aparezca, ¿no? Yo no. Pero tú y la niña sí. A ver, explícate bien, Roberto. ¿Por qué me dices que lo que tengo es para asustarme? El golpe ha tenido consecuencias. Adelante. Permiso, doctor. Ángela, ¿qué haces aquí? Pues ya me iba para la casa, pero me arrepentí. Necesito saber cómo salieron los análisis. ¿Sabes? Pensar en cosas positivas me va a hacer mucho bien. ¿Qué tal si nos casamos pronto? Si no esperamos meses. Si nos casamos ya. Sí, mi amor. Sí. Vamos a cambiar un poco este lugar. Esto no va más. Eso allá tampoco. Eso sale. Lo allá también. Todo esto sale. ¿Y por qué tantos cambios? Si se puede saber. Por una mujer. Samantha del Castillo. Samantha a secas me gusta más.
Yo les voy a decir qué es lo que quiero. Es algo como esto. Está decidido. Voy a quedarme aquí hasta rescatar a Camilo. Y si finalmente logro salir con vida, entonces sí nos vamos para Los Ángeles. Yo tampoco me voy a ir de aquí sin Camilo. Gracias a los dos. Pero tú, Fabiola, tú sí vete con tu hija. Sálvense. No sé cómo tenías pensado sacar a Alma de Colombia, pero yo no puedo. Yo no tengo su pasaporte. Eso es cierto. Y tampoco tengo el mío. Imagínate que no voy a volver a la casa del verdugo porque tampoco sé cómo llegar. Tranquila. Yo me voy a encargar de conseguirles papeles nuevos. Voy a hablar con los contactos de Ivonne. Va a ser la manera más fácil. Yo no quiero nada de esa mujer. Nada. Entiéndeme, por favor. Es la manera más fácil y en este momento lo único que importa es la niña. Mientras tanto, tú te vas a quedar aquí. Claro. Viendo tu romance, ¿no? No vas a ver nada, porque no hay romance. ¿Ah, no? ¿No hiciste el amor con ella? ¿No dormiste a su lado? ¿No la tocaste, Valdés? Don Bernie. Permiso. Estuve averiguando y efectivamente Samantha está en Los Ángeles. Te lo dije. No entiendo qué es lo que salió mal. Tal vez tu veneno no sirvió. Era un veneno potente. No sé de qué estás hablando, pero sí, evidentemente algo falló. Nunca voy a poder sacar a esa mujer de mi vida. Es una maldición. Uy. Pobre papito. Ninguna mujer te quiere. Una ama a tu hijo. Y la otra a ese desgraciado que de verdad no sé qué esperas para matarlo. Yo lo que espero es que sufra, que se arrepienta y que él mismo quiera morirse. Ahí le doy el gusto y lo mato. Ahora entiendes cómo me siento. Claro que te entiendo. Yo lo vi enojado, pero la verdad no pensé que le iba a durar tanto tiempo. Nora, no te rías, no es un chiste. Saco las cosas de la habitación. Ni siquiera quiere dormir conmigo. Sammy, Willy no va a aguantar mucho tiempo lejos de ti. Yo no sé. Yo siento que esta vez es diferente. Yo siento que ahora sí se terminó. Y te vas a quedar así, de brazos cruzados. No vas a luchar por él, así toda tranquilita. Sammy, no se puede pelear por alguien que no te ama. Pero eso no es lo que está aquí en discusión. Las dos sabemos lo que Willy siente por ti mucho más allá de su enojo. Ustedes tienen una historia hermosa, llena de obstáculos que siempre han superado. Y este es solamente uno más, así que no te des por vencida y pelea por ese gran amor. ¿Ah? Palabras ciertas. Permiso, hijo. Sígueme. Voy a retomar la agencia de publicidad. Quiero hacer de mi agencia la mejor. Qué bueno, mi amor. Yo también te quería contar que voy a volver al trabajo. Pero no por mucho tiempo, ¿sabes? Porque yo quiero dedicarme a los niños y quiero dedicarme a ti. Dedícate a los niños. Porque yo ya no te necesito, Samantha. No, a mí me gustó esta. ¿Sabes qué? También se tiene que ir con una carroza como una princesa. Sí, y unos caballos blancos. Uy, sí. A ver, mis amores, la boda va a ser muy sencilla.
De todas maneras, vas a llevar un vestido hermoso. Pero tiene que tener una cola hermosa. Ven, Génesis, las dos vamos a ir a buscar el vestido. Y va a ser sorpresa, surprise. Y te lo tienes que poner. ¡Vámonos! Ven. ¿Viste qué entusiasmadas están? Sí. ¿Y tú? Por favor, yo estoy más. Súper entusiasmada, mi amor. ¿Quieres que la bote? Creo que no debería estar aquí. Sí, no es mala idea. Lady. Gracias. Piedad, tu hermano y tú son mi familia, lo sabes, ¿no? Y yo te amo. Lo sabes, ¿no? Olvídate de mí. Como si fuera tan fácil. ¿Y ustedes van a seguir así? Tú preocúpate por ti, por tu recuperación, que mamá y yo estamos bien. Fuerza, campeón. Lo tiene muy triste nuestra separación. Tenemos que convencerlo que tú y yo estamos bien. Yo también estoy muy triste. Me siento sola, Willy. ¿Por qué? Porque no estás. Estoy con los niños. Seguimos sin novedades. Yo no puedo creer que después de tanto tiempo no sepamos nada de Camilo. Ay, Clara está muy mal. Obviamente, no es para menos. ¿Hay noticias de mis documentos? No, todavía no. Bueno, porque yo me quiero ir de aquí. Ya no aguanto más esta situación. La convivencia es insostenible. Me doy cuenta cómo te mira esa mujer, Valdés. ¿Así? Pensé que ya no te importaba. Te encanta esta situación, ¿no? Dos mujeres del pasado peleándose por ti. Número uno, no se están peleando por mí, porque no te veo muy brava que digamos. Número dos, mi mujer eres tú. La del pasado, la del presente y espero que la del futuro. Ella no tiene nada que ver conmigo, que te quede claro. Claro. Y mientras yo me decido, tú tienes esa perra que te consuela, ¿no? ¿Habla de mí? Claro. Está feliz por la hospitalidad que yo le estoy dando. Yo no lo entiendo. ¿Cómo puede necesitar a una niñita como esa, teniendo a una mujer de verdad como yo? ¿Qué quiere que le diga? Yo la necesito a ella. ¿Cómo estás? Hola, niñas. ¿Cómo estás? ¿Cómo van? ¿Tú? ¿Cómo estás? Preocupada. Hoy Juan Marcos está haciendo nuevos análisis. Ya sabes, por sus dolores de cabeza.
Tienes que confiar que todo va a estar bien. Sí, eso hago. Pero igual tengo miedo. Bueno, me voy a una entrevista con una empresaria de la construcción. ¿Y tú? Yo también vine por unas cosas, pero también voy a ir a una entrevista de trabajo. Alguien me llamó, no sé, una llamada muy extraña, ¿sabes? Pero voy a ver de qué se trata. Yo sé que quieres trabajar más que nunca, manita. Sí, te lo juro, quiero tener una vida normal, quiero trabajar un par de horas y luego estar con mis hijos. Me parece muy bien. Pero si te resulta una llamada extraña, no vayas sola. No. Yo voy contigo. No, Angie, no. ¿Cómo tú crees? Tú tienes cosas que hacer. Yo voy con, no sé, Elizabeth. ¿Me acompañas, por favor? ¿Sí? Yo sé que me tengo que cuidar, más que nunca. No sé si fue Bernardo o no el que trató de envenenarme, pero por mis hijos me tengo que cuidar. Por aquí. Permiso. Adelante. ¿Navarro? ¿Sí? Soy el doctor Montoya. Y me encantaría que usted fuera mi guardaespaldas.